Cada palabra, cada tiempo, cada país esconden un universo de preguntas. Algunos se atreven a escrutar en la realidad para encontrar respuestas. Otros van más allá y hacen de esa búsqueda una forma de vida. Se trata de hombres y mujeres que han llevado una fructífera labor de investigación en la Universidad de los Andes. Son nuestros íconos. ¿Quién podría pensar que un biólogo le daría a la tecnología el título merecido? Juan Puig, desde la silla más importante de la gestión de la investigación en la ULA, puso a funcionar en 1984 la famosa T al Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico, ahora también tecnológico, CDCHT. Es muy difícil en países como los nuestros tener las cosas claras. Hay que tratar de lanzarse al agua y nadar y ver cómo se hacen las cosas, tratar de tener objetivos más o menos claros, para qué se hace tecnología, por qué se hace tecnología. Forzosamente la tecnología no puede competir con la tecnología de los países ultradesarrollados porque no estamos en el mismo contexto y nuestra tecnología es para nosotros. Y entonces en función de eso se puede pensar en proyectos, lo que se llamaba ingeniería en reverso, una serie de cuestiones que se han tratado de desarrollar en otros países de lo que se llamó el tercer mundo durante mucho tiempo, para poder alcanzar algunos niveles adecuados de producción. Dentro de ese contexto está el CITEC, que hace las prótesis y otras cosas más. Era conveniente hacerlas en Venezuela por un problema de precios y de alcance a la población que los necesitaba. Los precios son en muchos casos 10 veces inferiores a los países originarios. Si uno pretende que haya una salud adecuada para todos, tiene que adoptar una cierta política. No puede dejar eso en manos del mercado, que es lo que quieren las transnacionales. Juan Puig, como coordinador del CDCHT, da un apoyo importante para que la tecnología no se convierta en un instrumento más para que los investigadores simplemente estén presentando papers continuamente, sino para que se conviertan en soluciones a problemas particulares. Y es así como el CDCH, ahora CDCHT y la T de tecnología, empieza a transcurrir un camino que anteriormente no habíamos avisorado. Se crea el CITEC porque era necesario dar una estructura a ese proyecto Fábrica de Fábrica, que en definitiva no consiste en otra cosa que crear aventuras en el área de la tecnología y demostrar que es viable. Los medicamentos, cuanti más grave es la enfermedad, más caros son. No es porque sea muy caro hacerlos, es porque es negocio. La triple o cuádruple terapia para HIV costaba $1.100. Cuando entró a competir la India, $110. ¿Y qué país industrial era la India hace 20 años? ¿De dónde? No tenían grandes industrias hace 20 o 30 años. Lo que tenían eran grandes pensadores en todas estas cosas y tipos muy serios que estaban tratando de resolver este tipo de aproximación. Las clases del profesor Puig pues eran muy... nos aburría uno. Él tenía muchos cuentos de su experiencia cuando estuvo en el Instituto Pasteur de París y que trabajó al lado de unos grandes investigadores que hicieron pauta en lo que es el desarrollo de la biología molecular. Él tenía siempre unas anécdotas muy interesantes y eso nos estimulaba,
llevaba a leer otros libros, nos llevaba a hacer investigaciones, y muchos de los que tuvimos en ese honor de ser estudiantes del profesor Juan Puig, posteriormente pues tomamos eso y nos fuimos hacia esa área de investigación. Nosotros nos planteamos el tratar de que la gente que se reuniera aquí en este laboratorio tuviera como objetivo el sacar una sustancia que fuera activa contra el infarto de miocardio. Empezamos a estudiar y a ver y a hacer los primeros ensayos y hacer un planteo general. Bueno, sabíamos cuál era el microorganismo que fabricaba esa proteína. El asunto era aprender a cultivarlo en grandes cantidades, es decir, una cantidad de problemas que se plantean en el proceso industrial y que no son evidentes. Es decir, si vamos a salir con un producto nacional, tiene que ser de la misma calidad o más que el importado y tiene que ser más barato, porque si no la gente no lo va a comprar. Hay gente que ahora hizo su esquema de vida científico diferente. Ya no es más producir el PPI y todas esas cosas, sino hacer algo que pueda tener una aplicación. Apuesta ha sido un país que siente suyo, Venezuela, aunque el tango continúa en su boca. Revela sin querer a la Argentina que lo vio nacer, que lo condujo hasta acá. La Argentina que despertó su hambre por la justicia social. En Argentina todos los periódicos, toditos eran de derecha. Igualito que acá. Por los años 30, derecha significaba apoyar a Franco, a Mussolini, a Hitler. Era más bien pesadote la cosa. Y había un solo periódico que estaba a favor de la República Española, era La Crítica. Pero era un pasquín horrible. Pero el director era un intelectual que permitía a muchos escritores escribir en ese periódico. Que ahí aprendí a leer, porque papá me hacía leer los titulares. Y íbamos ganando siempre la guerra. Hasta que un día, al día siguiente, la habíamos perdido. Y ahí me di cuenta que los diarios de izquierda también mentían. Me costó mucho, me dolió mucho. Sobre todo porque lo que habíamos perdido éramos nosotros. Y como mi educación era futbolística, uno estaba criado para ganar, no para perder. Él llegó a la ciencia porque su mamá no lo dejó ser futbolista. Él llegó por azar. Él no quería ser científico, no quería ser académico, no tenía nada de eso. Lo que quería era jugar al fútbol. Y era muy bueno el tipo, muy bueno. Jugar contra él era algo humillante. Él optó, claro, no lo dejaron ser futbolista porque fueron a firmar el contrato, porque era menor de edad, cuando estaba mucha gente del barrio alrededor, porque en Argentina ser futbolista de un equipo de esos es lo máximo, es a lo que tú puedes aspirar. Pues. Cuando le llevan ese contrato para autorizar, mi abuela lo sacó a patada. Y los cuentos permanentes de mi tía en Argentina son, bueno, las que le hacía pasar
a ella porque se escapaba a jugar fútbol, entonces hay que buscarlo porque él tenía eso prohibido, ¿no? Ser un gandul, ser un vago. Algunos profesores que estaban en la central y yo en particular, estuvimos comprometidos en Buenos Aires con una reforma muy grande de la Facultad de Ciencias cuando cayó Perón, y esa reforma se truncó. Todo lo que era crítica, era ultraizquierdismo, terror, todo eso, y terminó con eso. Y bueno, cada quien se fue a donde pudo. Pero antes pasé por Venezuela y me gustó. Yo nunca había visto un país tropical y gente tan loca como los venezolanos. Y yo le decía a mi esposa, mira, si algún día no podemos regresar a la Argentina, tenemos un lugar allá. Eso es chévere. Para los años 70 se plantea la creación de una nueva Facultad de Ciencias aquí en los Andes. En aquel entonces se creía que el desarrollo científico iba a ser la base del desarrollo social. Había la posibilidad de plantear las cosas de otra manera en una nueva facultad. En una vieja facultad es muy difícil porque todo está cristalizado y es muy difícil introducir cambios. En una nueva facultad, que todo está por hacerse, es posible crear algún nicho ecológico para la tecnología o para otra cosa, distinto a lo que se ha hecho hasta ese momento. Bueno, y nosotros presentamos un proyecto en aquel entonces, Perucho lo aceptó, y bueno, y aquí estoy. ¿Qué puedo decir de Juan Puig? Dios mío, ¿no? Yo me enamoré de Juan Puig, me enamoré de sus pensamientos y sus sentencias certeras en relación con lo social. Implícitamente, hacer ciencia en nuestros países es asumir una actitud contestataria y revolucionaria. Esto lo digo porque precisamente ese grupo de compañeros científicos del sur formaron parte de esa polémica. De la polémica de sembrar, cultivar y cosechar una ciencia en nuestros países. Y siempre manteniendo una posición de independencia, aun cuando necesariamente tengamos que hacer ciencia vinculada con las metrópolis. Todavía hoy hay mucha gente que cree que cuando se llegue a una cierta cantidad de científicos en función del número de habitantes, la tecnología va a eclosionar espontáneamente. Es muy difícil hacer cambios fundamentales por acción voluntarista. Es muy importante que el aparato político del país se plantee ese problema. Se hace muy cuesta arriba torcer los mecanismos de funcionamiento del aparato científico, cultural, e introducir nuevos paradigmas. Y sobre todo en un sistema como el universitario nuestro, muy politizado. Nunca una facultad alrededor de eso, nunca una universidad alrededor de eso, ¿me entiendes? Nunca un país alrededor de eso. Es decir, las pautas generales tienen que estar dentro de las prioridades del país. Pero las prioridades muy claras, tiene que ser muy claro eso. Y tiene que haber
una metodología, tiene que haber unos procedimientos, tiene que haber una política bien estructurada para que eso funcione y en el término de 15 o 20 años nos pase como a la India, que seamos los primeros, no sé, en hacer sardinas en lata, yo qué sé, en algo. De manera callada, sin mucho aspaviento, él y Primavera, su esposa, fueron de las primeras personas que tuvieron un grupo de Robinson en su propia casa y además entregados a la labor de alfabetización, no solamente porque era una, digamos, motivación actual, una circunstancia presente, sino muy pendientes del método, de ver cómo se optimizaba, de innovar dentro del grupo en el que ellos trabajaron. Y en la misión Rivas también, bueno, Juan tuvo un poder de convocatoria impresionante dentro de la comunidad universitaria para conseguir personal de cualquier edad y de cualquier tendencia política además, que quisiera incorporarse a la misión Rivas. El único que se resiste a la jubilación somos, no sé si Escorza está jubilado ya, creo que no, Escorza, unos jovencitos así que andan por ahí. Los más jóvenes, los alumnos, carecen de objetivos, es muy curioso. Ellos no saben muy bien para qué están aquí y por qué. Los que tienen las cosas más claras lo tienen muy claro, están aquí para conseguirse una beca, irse afuera y quedarse afuera y no volver más. En Venezuela buscar la verdad hay que buscarla aquí, para que el provecho que podamos sacar a la verdad se quede acá también. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo. Una universidad que responda a la comunidad es la marca que quiere dejar Puig en su recorrido. El Laboratorio de Biología y Medicina Experimental y el Centro de Innovación Tecnológica de la Universidad de los Andes son algunos caminos emprendidos. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años son nada. Ay, que febril la mirada y errante en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada y a un dulce recuerdo que hoy lloro otra vez.